En esta ocasión vamos a hablar de las macrofibras en general para refuerzos del tipo estructural. En nuestro primer capítulo hablamos de las microfibras, de cómo las microfibras, sobre todo las de vidrio alcalirresistentes, marca Fibratec, fabricadas en Japón, con entre 1 y 3 kilos podía sustituir los mallazos electrosoldados y hoy, calzados en la parte superior, y hoy vamos a hablar de cómo con macrofibras, fibras largas, vamos a sustituir los mallazos colocados en el lado inferior o lo que sea en un doble mallazo, el mallazo que está colocado en la parte, en el tercio inferior de la losa. Para retomar, vamos a empezar haciendo un pequeño cálculo Westergaard nuevamente y vamos a ver, en este caso con un ejemplo en concreto, simplemente como recordatorio. Cuando nos encargaban la construcción de una losa, hacíamos un cálculo de tensiones de Westergaard para verificar, que se puede hacer con nuestro cálculo online en cuestión de 15 segundos, para verificar si la losa que vamos a construir es capaz de soportar las tensiones que se van a producir. Dijimos que si era capaz de soportar las tensiones, es decir, que la solera no iba a generar tensiones superiores a lo que puede aguantar el hormigón, poníamos una malla superior, pero en su lugar microfibra de vidrio porque tiene muchas más ventajas. Esto lo explicamos en el capítulo 1. Y si la solera superaba las tensiones que el hormigón es capaz de asumir, colocábamos un mallazo en la zona de abajo, porque el cálculo de Westergaard ya nos desvela que abajo va a haber roturas y que estas roturas pueden llegar arriba. Luego, con un mallazo en la parte inferior, lo que hacemos es sujetar estas grietas para que no lleguen a la parte superior. O, en su defecto, utilizábamos macrofibras, acero o sintéticas o de vidrio, que vamos a analizar las tres y vamos a ver las diferencias y vamos a llegar a la conclusión de cuál es la mejor. Bien, pues vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que nos están pidiendo que hagamos el siguiente cálculo. 4 contenedores apilados, cada uno de 10 toneladas, con una carga puntual en cada una de las 4 esquinas de 10 toneladas. Es decir, aquí hay 4 contenedores, cada uno de 10 toneladas. Como se apoyan en 4 esquinas, estaríamos hablando de 40 toneladas repartido en 4 esquinas, 10 toneladas en cada esquina. El área de apoyo en los contenedores viene siendo un 12 por 17 o 13 por 17, una cosa así. Lo más parecido sería un área de 15 por 15 para nuestro cálculo. Digamos que el factor K que se nos da es un 5, una esplanada tipo E2, hormigón HA25 y un espesor que se nos exige de 22 centímetros. Vamos a hacer este cálculo, a ver qué sucedería. Lo vamos a hacer, de hecho, online. Esto es la página web donde está el cálculo online, fibratec.grphost.com. Aquí le damos al idioma, en este caso el español, le damos a comenzar. Aquí nos fijamos en la explicación de las distintas placas de apoyo a qué texto corresponden. Y como hemos dicho que lo que estábamos buscando es un punto de apoyo de contenedor que se asemeja a un 15 por 15, fíjense que tenemos que fijarnos en la rueda de automóvil cuando se nos pregunte. Le damos a calcule su dosificación y aquí vamos a rueda de automóvil parking turismos. Elegimos esto, aunque no es lo que estamos buscando, pero es lo más equivalente. Le damos a parking turismos, le damos a un hormigón HA25 y nos vamos a espesor de 22 centímetros. Todos los cálculos que están incluidos en nuestro cálculo online suponen un factor K de 5 de base. Está todo hecho con un factor K de 5. Le damos a 22 y nos dice lo siguiente. Con 2 kilos de dosificación, lo que dice es que podemos soportar una carga puntual estática máxima de 5.890, lejos de las 10 toneladas. Con 3 kilos, 6.200 kilos, lejos. Es decir, que ni con 2 ni con 3 kilos. ¿Qué podemos hacer? Volver y decir, bueno, vamos a probar con 24 centímetros. Pues con 24 centímetros, 2 kilos de dosificación, 6.800. Nada, no llega. 7.200, no llega. Es decir, que
Y el cliente, imaginemos que nos dice que es que no quiere que lo hagamos con 24 centímetros, que tienen que ser 22. Bien, pues ya sabemos que nuestra solera no va a resistir, va a romper por la parte inferior. Por lo cual, la microfibra no nos sirve. Tenemos que ir a la macrofibra para sustituir el mallazo inferior, porque hay que colocarlo. Ya sabemos que hay que colocarlo, porque va a romper. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Conferirle a esta losa un refuerzo estructural. ¿Qué significa un refuerzo estructural en una losa? Significa que vamos a tratar de conservar la estructura de la losa. No tiene nada que ver con pilares, ni con edificios, ni con refuerzos verticales, ni sustituir vigas. Lo que hacemos es verdad, hacemos un ensayo de viga, eso sí. Pero lo que se trata es que cuando la fisura se produzca en la parte inferior debido a la sobrecarga, que ya sabemos que va a producirse, aquí haya fibras cruzadas de un lado a otro, que cuando esta apertura esté abierta, 0,5, 1, 1,5, 2,5. Normalmente todos los calculistas utilizan cuando está a 2,5 para sus cálculos. Que la macrofibra cosa esto para que la fisura no pueda avanzar. ¿Qué significa un refuerzo estructural? Tiene una definición, hay que ceñirse a ella. Está explicada en la instrucción del hormigón estructural, en el anejo 14, y dice lo siguiente. Cuando cogemos ¿cómo se llama? Hacemos un ensayo con una probeta de hormigón, en este caso HA25, y le añadimos una cantidad de macrofibras determinada y la sometemos a un ensayo de viga, a rotura por flexión, vamos a observar que en un punto, con la carga FL, la carga límite, se produce la primera fisura. Después medimos esta carga, seguimos aplicando la carga y cuando la apertura de esta fisura que se produce aquí abajo primero llega a 0,5 milímetros, medimos otra vez cuál es esa carga y la llamamos F1 y así sucesivamente F2, F3, etc. Y tomamos como datos el F1 y el F3. Si la resistencia residual, una vez roto el hormigón, F1 es 40% o mayor comparado con el FL, con la primera rotura, y el F3 es un 20% de FL, consideramos que esta fibra con esa dosificación ha sido capaz, tiene que cumplir las dos condiciones. Con esa dosificación ha sido capaz de conferirle a esta probeta, a este hormigón, una resistencia estructural. Esto es lo que significa resistencia estructural. Por lo cual, deducimos que no existe la fibra estructural, que ese es el típico engaño, la milonga que nos suelen contar los distribuidores o fabricantes de macrofibras. En lugar de poner 2 kilos de fibra corta, pon 2 kilos de fibra estructural, porque es mejor. Mentira, porque con fibra estructural, en pocos kilos, ya vimos en el capítulo 1, que no consigue mejorar nada a primera rotura, por lo cual no puede hacer el trabajo que hace la microfibra, pero tampoco puede darle una resistencia estructural, porque con solo 2 kilos de fibra, ni de acero, ni de vidrio, ni de ninguna, no cumpliría con este requisito. Hay unos mínimos que los vamos a ver ahora. Bien, ¿cómo se calcula la dosificación de la fibra estructural? Se calcula con un cálculo estructural TR34. Nosotros hacemos este cálculo de forma totalmente gratuita en nuestra ingeniería en Alemania, que pertenece a la fibra que distribuimos. Fibratec en todos los países, en muchos países del mundo tiene distribución y nuestros distribuidores de Fibratec, fibra de vidrio, no necesariamente distribuyen la misma macrofibra. En cada país las condiciones son distintas, los precios de llegada son distintos, la fibra Barchip también es japonesa igual que nuestra fibra de vidrio y hay países donde hay otro tipo de macrofibras que por precio suelen ser a lo mejor más convenientes, por lo cual en cada país, cuando contacte con su distribuidor de Fibratec, no le extrañe que le pueda ofrecer distintas marcas. En España ofrecemos Barchip y ahora vamos a ver
¿Por qué ofrecemos Barchip? ¿Qué tipo de fibras existen en el mercado macro? Las fibras sintéticas clásicas, las de vidrio de 36 milímetros de longitud o las de acero 50-60 milímetros de longitud. Pero ninguna de ellas va a superar en España lo que puede ofrecer la Barchip 48 y MQ Barchip también 58, y ahora vamos a ver las diferencias con unos y otros. Lo primero, vamos a hacer una comparativa de costes de diferentes fibras. Hemos dicho aquí que para poder cumplir con las condiciones del anejo 14 de la instrucción del hormigón estructural, para poder cumplirlo y utilizando fibras, en este caso macrofibras de vidrio, fibras de vidrio largas, hay que dosificar como mínimo 10 kilos de dosificación. Y esto no es que lo digamos nosotros, esto lo dice el propio fabricante de este tipo de fibras. Y esto se consigue sencillamente cogiendo aquí el dato de FR3, que es 0,78, y lo dividimos entre 3,34 y se supone que da más del 20%, y cogemos, perdón, este no es, disculpen, es el 1,06 en este caso, que es el FR3, y cogemos del FR1, sería coger 1,73, lo dividimos entre 3,34 y aquí nos da más de un 40 y aquí nos daría, o debería de dar, más de un 20, y por eso decimos que con 10 kilos es la dosificación mínima con la que cumpliría. Pero ahora vamos a ver una cosa interesante. Decimos que costaría demasiado, ahora lo vamos a decir al final, vamos a ir al revés. La fibra de acero tendría que utilizar unos 20 kilos. Con menos de 20 kilos no se consiguen beneficios. Se habrán fijado que en todos los proyectos la dosificación mínima en fibra de acero aparece siempre los 20 kilos, 20, 25, 30, 35 y sucesivamente. Esto va a costar en torno a 20-25 euros por metro cúbico. El precio del acero oscila, puede ser un poco más, no creo que sea menos, pero puede ser incluso un poco más. Las macrofibras sintéticas normales, a partir de 4 kilos de dosificación, consiguen cumplir estas dos reglas del anejo 14, por lo cual andaremos en un coste aproximado entre 18, 20, dependiendo del fabricante, 22, por ahí anda. Con macrofibra sintética Barchip, con solo 2,5 kilos o 3 kilos, se consigue la condición del anejo 14 y va a costar en torno a los 16 euros. Y aquí es donde ahora quiero mostrar por qué digo aquí demasiados. Vamos a ver, se lo voy a intentar mostrar. Bien, vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Si yo cojo el catálogo de Barchip, y el catálogo de Barchip es el de aquí arriba, ¿vale? Lo que pasa es que para que se vean los cuadros grandes, lo he agrandado, pero bueno, aquí está, Barchip. Y cojo el refuerzo residual, el FR3, con la apertura de la grieta, de la fisura, en 2,5 milímetros, ¿vale? Y miro la dosificación, de rango de dosificación, 3 kilos en un hormigón HA25. Como les dije antes, los calculistas conservadores que miran por la seguridad de la losa suelen tomar el FR3 para sus cálculos. Y resulta que tiene una resistencia residual de 1,65 megapascales. Y lo comparamos con la fibra de vidrio de 36 milímetros. En el FR3, con 15 kilos, me da 1,58 comparado con 1,65. Es decir, una fibra cuyo kilo cuesta aproximadamente lo mismo, más o menos lo mismo. Si tengo que ponerle 3 kilos de una fibra y 15 para conseguir menos refuerzo, ¿cuál elegiría? ¿La de los 3 kilos o la de los 15 kilos? Yo creo que la respuesta es obvia. Por lo cual, me atrevo a decir que el coste, demasiados euros, efectivamente, demasiados euros. Seguimos. Más razones para elegir la fibra Barchip. Bien, la fibra Barchip
48 hemos dicho que con solo 2,5 kilos ya cumple con la condición del eje del anejo 14 de la instrucción del hormigón. Las demás fibras sintéticas del mercado a partir de 4. Y lamentablemente todas estas fibras hay que quemarlas normalmente porque en la superficie suelen dejar puntas. La nuestra, la de Barchip, la modelo 48, no se salva. Entonces, bien, las de vidrio largas también, y las de acero tenazas, hay que cortarlas, eso es un horror, hay que hacer una capa de rodadura encima, etcétera, etcétera. Bien, pero por lo menos con menos cantidad de fibra conseguimos el objetivo. Esto es lo que sucede con las fibras de acero. Muy pocas, escasas y todo lleno de fisuritas, porque al haber pocas, aquí tendrían que haber mezclado macrofibra de acero con microfibra de vidrio para por lo menos no tener este aspecto, ¿no? Estas son otras fibras de acero que se han oxidado en la superficie. Bien, estas son otras de fibras de acero, en lugar de tipo gancho como estas son fibras onduladas, y las que quedan cerca de la superficie pues se oxidan. Bien, la Barchip 48 también deja algunas puntas en la superficie, como es normal, pero se queman con un soplete, igual que las otras macrofibras sintéticas, pero es 40% más efectiva, por lo cual es más económica. Ahora bien, la MQ58, que hay que dosificarla en torno a medio kilo adicional, comparado con esta, tienen un poco menos de efectividad, siguen siendo más económicas en el cómputo del metro cúbico, del coste por metro cúbico, sin embargo, no dejan ninguna punta en la superficie. Y se lo voy a mostrar. Estas fibras no tienen el efecto memoria. Al no tener el efecto memoria, sucede lo siguiente. Estas macrofibras, cuando pasamos el helicóptero, voy a poner así, mi camiseta es oscura para que se vea bien, cuando pasa el helicóptero por encima y las dobla, quedan dobladas, empotradas, embebidas dentro del hormigón. Por lo cual estas macrofibras se comportan como las microfibras de vidrio y no dejan absolutamente ningún rastro en la superficie y no necesitan consecuentemente ningún tipo de tratamiento, ni capa adicional, ni nada por el estilo de rodamiento. Fíjense cómo quedan las fibras distribuidas dentro del hormigón. Es impresionante la distribución y la cantidad y el refuerzo que nos dan. Lo que dijimos la otra vez en la misma presentación, microfibras Q son para sustituir el mallazo de arriba, macrofibras para sustituir el mallazo de abajo, y el uso de ambas es como si fuera un doble mallazo. Vamos a ver muy rápidamente algunas referencias de obras que hemos elegido a nivel mundial, porque Barchip es número 1 en el mundo en macrofibras, en refuerzo estructural. Esto es un puerto de contenedores en Estonia. Esto es unas vías de alta velocidad en Japón, donde han tenido que utilizar más de 9 kilos de Barchip. Estos son unas barreras de cúpulas para absorber las energías de las olas en Tailandia, que se hacían con fibras metálicas. Imagínense cómo era antes, todo este chorreo de óxido, una enorme contaminación. Además de pasarlo de 15 centímetros de espesor a 5, con solo 3 kilos de dosificación de MQ58, ahorro en hormigón, limpieza total porque son sintéticas, no dejan ningún tipo de contaminación. Esto es un puerto, las rampas de los muelles, obviamente libres de cualquier tipo de óxido. Y esto es una obra en Tarazona, aquí en España, con MQ58 sin ningún tipo de rastro en la superficie. Por aquí pasan trailers. Estos son un almacén donde tienen que pasar trailers con cargas de 45 toneladas. Muy bien, pues le agradezco una vez más su atención y nos vemos en el capítulo 3.